En nombre del Señor, te adoramos, Señor Jesús. Iglesia del Señor, yo te invito, vamos a estar en pie, vamos a adorar el nombre del Santo de Israel, al único Dios, al verdadero, a nuestro Dios, a nuestro Señor, aquel que merece toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, solo a Él. Oh Padre, en el nombre de Jesús, aquí tu pueblo reunido, Señor, viene con corazón dispuesto. Viene con un corazón agradecido a ti, Señor. Yo juntamente con mis hermanos, Señor, qué bueno compartir tu palabra, tu amor, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que va delante de nosotros y nos enseña todas las cosas. Gracias, Señor Jesús, porque tu amor, Señor, está en medio nuestro. Glorifícate, Señor, en este día, porque tu pueblo aquí tiene una expectativa, Señor. Tu pueblo aquí espera de ti, Señor. Tu pueblo aquí ha traído a ti una ofrenda de alabanza, Señor Jesús, y a ti le elevamos, Señor, con corazones dispuestos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, dice la palabra en el Salmo 27, y dice así la palabra del Señor, y es un cántico que también vamos a cantar con gozo, con alegría. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Diga el pueblo del Señor: no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, una cosa ha demandado el Hijo del Señor a Jehová. Una cosa demanda la iglesia del Señor a Jehová. Y dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aleluya. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, los que me rodean, y yo sacrificaré a Él en su tabernáculo sacrificios de júbilo, sacrificios de alabanza al Rey. En esta hora tú y yo vamos a adorar a Jehová de los ejércitos. Vamos a adorarle y a decirle: mira, Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estoy aquí en tu casa, Señor, levantando a ti júbilo, levantando a ti sacrificios de alabanza. Vamos a cantar ese cántico al Señor. Amén. Amén. En su nombre, gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y
y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aleluya. Gracias, Señor. Confiamos en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Protege tu pueblo. Porque el que Gracias, confía en ti no será avergonzado, dice tu palabra, Jesús. Aleluya. Tú eres nuestro refugio fiel. Señor. Aleluya. Gracias, mi Señor. Gloria al Señor. En ti, Señor. Estamos guardados Gloria a en ti, Señor. Gracias, Señor. Entonces, vamos a gozarnos en el Señor Amén. con gozo y alegría en nuestros corazones.
Aleluya. Gracias, mi rey. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. La 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 la. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré, alegraré en su dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. La 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 la. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré, alegraré en su dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. La 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 y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré, alegraré en su dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. La 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 y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré, alegraré en su dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. La 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 la. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré, alegraré en su dolor. Entonces la
la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. La 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 la. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. La 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 la. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. La 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 la. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor. Una vez más. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. La 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 y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor. Tú eres nuestro gozo, nuestra alegría eres, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios bueno. Gracias te damos, Jesús. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Alabanzas a tu nombre.
Gloria al Señor. Oh, qué gozo disfrutar los hermanos en unidad. Hace mis pies de gozo saltar, los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar, los hermanos en unidad. Oh, qué gozo disfrutar los hermanos en unidad. Hace mis pies de gozo saltar, los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar, los hermanos en unidad. Oh, qué gozo disfrutar los hermanos en unidad. Hace mis pies de gozo saltar, los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar, los hermanos en unidad. Oh, qué gozo disfrutar los hermanos en unidad. Hace mis pies de gozo saltar, los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar, los hermanos en unidad. Oh, qué gozo disfrutar los hermanos en unidad. Hace mis pies de gozo saltar, los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar, los hermanos en unidad. Oh, qué gozo es disfrutar los hermanos en unidad. Hace mis pies de gozo saltar, los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar, los hermanos en unidad. Oh, qué gozo es disfrutar los hermanos en unidad. Hace mis pies de gozo saltar, los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar, los hermanos en unidad. Oh, qué gozo es disfrutar los hermanos en unidad. Hace mis pies de gozo saltar, los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar, los hermanos en unidad. Y oh, qué gozo es disfrutar los hermanos en unidad. Hace mis pies de gozo saltar, los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar, los hermanos en unidad. Oh, qué gozo es disfrutar los hermanos en unidad. Hace mis pies de gozo saltar, los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar, los hermanos en unidad. Y oh, qué gozo es disfrutar los hermanos en unidad. Hace mis pies de gozo saltar, los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar,
los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar los hermanos en unidad. Alabo a Dios porque Él nos dio esta rica bendición. Cuando en Cristo podemos estar los hermanos en unidad. Cuando en Cristo podemos estar los hermanos en unidad. Cuando en Cristo podemos estar los hermanos en unidad. Cuando en Cristo podemos estar los hermanos en unidad. Aleluya. Qué bueno es poder alabarte, Señor Jesús. Unidos, Señor, como hermanos en ti, Señor, confiando en ti, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Es un gozo cantar juntos en armonía. Cantarle al único que todo lo puede hacer, al único que todo lo ve, al único que puede hacer de lo imposible posible. Descansa en el Señor, reposa en el Señor, creyendo que el Señor obrará, que el Señor hará. Pero es tiempo de alabar su nombre, es tiempo de glorificarlo. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, estamos con el gran yo soy, el que todo lo puede hacer. Ese es nuestro Dios. Con cánticos de liberación me rodearás, me esconderás en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me levantarás y mi alto refugio tú serás. Con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Me esconderás en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me levantarás y mi alto refugio tú serás. Con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Me esconderás en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me levantarás y mi alto refugio tú serás. Con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Me esconderás en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me levantarás y mi alto refugio tú serás. Con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Me esconderás en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me
me levantarás y mi alto refugio tú serás. Con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Me esconderás en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me levantarás y mi alto refugio tú serás. Con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Me esconderás en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me levantarás y mi alto refugio tú serás. Con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Me esconderás en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me levantarás y mi alto refugio tú serás. Con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Me esconderás en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me levantarás y mi alto refugio tú serás. Con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Me esconderás en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me levantarás y mi alto refugio tú serás. Con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Me esconderás en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me levantarás y mi alto refugio tú serás. Con cánticos de liberación me rodearás. 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 Con cánticos de liberación me rodearás, me rodearás, me rodearás, me rodearás.
cántico de liberación, con cánticos de liberación, con cánticos de liberación, con cánticos de liberación. Cánticos de liberación me rodearán, con cánticos me rodearán, me rodearán, con cánticos me rodearán. Me rodeará, Señor, un cántico. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Un cántico, Señor, de liberación me rodeará, Señor Jesús. Te exaltamos, Dios. Te entonamos, Dios. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobierne mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar.
que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobierne mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobierne mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva yo en tu voluntad. Yo quiero que gobierne mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobierne mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobierne mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva yo en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva yo en tu voluntad,
que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. De Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria a tu nombre, Jehová. Te amamos, te adoramos, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Alabanzas a tu Jesús. nombre, Señor. Gracias, Padre eterno. Te exaltamos, Señor. Gracias, Te entronamos, Dios. Señor, Santo, santo, santo. que siempre vivamos, Señor, en tu voluntad, Señor. Solo en tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Permite, Señor, que siempre vivamos en tu voluntad, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo eres Dios. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Porque tú nos mantienes, Señor, en tu voluntad. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos guía, Señor. Gracias, Dios bueno. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesús. Porque tú nos guías, Dios eterno. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Háblanos, Señor, en esta hora. Queremos escucharte, Dios eterno. Habla nuestra vida, Señor. Utiliza, Señor, este vaso de barro en tus manos, Señor, para hablar a tus hijos. En el nombre de Jesús, abrimos nuestra boca, Dios. Amén, amén, Señor. Aleluya. Me gustaría que me acompañara al libro de Mateo, capítulo 7. Gloria a Jesús. Aleluya. Muchas veces no.
La mayoría del tiempo, o podemos decir, hemos sido adoctrinados o hemos sido enseñados o nos han pasado de generación en generación esto que le voy a decir. Una vez vienes a los caminos del Señor, toda tu vida pasada, dice la Escritura, es borrada, o el Señor perdonó tus pecados, dice, y no se acuerda más de ellos. Porque cuando el Señor perdona, perdona. No lo vuelve a traer a su memoria, pero te acuerdas aquella vez que tú me hiciste tal cosa. No. Y eso es una verdad. Pero hay algo que el Señor, aún Cristo dijo, que podemos seguir cargando aún después de haber sido rescatados por el Señor. Y en esta mañana el Señor quiere grabar en su corazón una verdad para que usted aprenda a cómo caminar en el Señor. Muchas veces venimos a caminar en el Señor, pero no tenemos idea de qué pasa a nuestro alrededor. ¿Por qué las cosas pasan si ya eso yo lo dejé en mi pasado? Ya yo vine al Señor y se supone que eso el Señor lo perdonó, lo borró. Y tenemos una media verdad. El Señor sí lo perdonó, sí lo echó al fondo del mar. Pero hay algo que tiene que suceder en mi vida. Y es que haya habido arrepentimiento. ¿Y me explico? Cuando venimos al Señor, le traemos una bolsa llena de pecado. Le decimos, Señor, ahí están. Ahí están todos los errores que cometí, las faltas que cometí, los pecados que cometí. Ahí están. Y el Señor coge esa bolsa y dice, sí, esto lo vamos a botar, porque ya no sirve. Ya yo la borré con mi muerte en la cruz. Y decimos, gloria al Señor. De ahora para adelante, mi vida es otra cosa. Y amén, tu vida es otra cosa. Pero hay cosas que yo pude haber hecho, que yo pude haber permitido, que yo practiqué o que yo practicaba, que todavía después de cristiano pueden abofetear mi vida. Y no porque el Señor no haya perdonado mi pecado, sino porque hay cosas que yo realmente no me arrepentí. Usted sabe que cuando el Señor habla de verdadero arrepentimiento, es aquel en el que yo me arrepentí de algo y no lo vuelvo a hacer. Eso es un verdadero arrepentimiento. Pero si yo me arrepiento y vuelvo a pecar en lo mismo, es porque realmente no hubo realmente arrepentimiento. Y uno dice, sí, pero yo me acuerdo que yo lo hice con todo el corazón. Yo no quería pasar por ahí. Y sí, lo hiciste con toda la emoción del momento. Pero arrepentimiento real no hubo, porque volví a caer en lo mismo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si yo camino, hay cosas en mi vida que son puede ser una atadura en mi vida. Tengo una concupiscencia. ¿Se acuerdan que la semana pasada el Señor te dijo, ven con todo y cruz? Yo voy a encargar de desbaratar esa cruz. Pues yo tengo que ir donde el Señor y decirle, Señor, esto que yo estoy haciendo mal, que fallo y peco cada rato, quiero sacrificarlo en la cruz y que haya un verdadero arrepentimiento y un verdadero querer caminar sobre eso. ¿Entendió eso, verdad? Pero hay cosas que yo realmente no me arrepentí. Hay cosas que el Señor conoce en mi corazón de arrepentido.
Y sabe cuando realmente yo me arrepiento de algo, o sabe si no realmente no me arrepentí. Y uno va donde el Señor y uno está convencido, yo me arrepentí. Pero hermano, si vuelvo a caer en eso, o si vuelve de alguna manera ese espíritu a rondar mi vida y yo no lo detengo, voy a volver a caer en eso. Hay cosas no. Hermano, el 100% de las cosas que nosotros hacemos, que nosotros hablamos, que nosotros actuamos, tiene un efecto espiritual. Aunque usted no lo vea, hay algo que sucede alrededor de mi vida o en mi vida, o impacto algo que yo mismo no me doy cuenta. Le voy a dar un ejemplo para ir por la parte fácil. ¿Por qué cuando vamos a un juego de pelota gritamos, nos levantamos, aplaudimos? No me importa quién esté al lado mío, mi equipo va ganando. Y si tú importa que no brinques, yo voy a brincar porque hicieron un gol, o faltando un segundo y estamos perdiendo por 1, ahora estamos ganando por 1, brinco y salto. Pero en la iglesia, levantar mis manos, aunque yo me abochorno, es que ¿qué va a pensar el que está al lado mío? O me van a decir que estoy loco, o me van a decir esto, o me van a decir aquello. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque hay una presión espiritual que constantemente está diciéndote, no, en esto alégrate para que te envuelvas con el mundo, pero no, en eso no, porque eso trae liberación a tu vida, no lo hagas, te vas a ver ridículo. Hay un efecto espiritual, pruébelo. Usted mismo sabe quién es usted y quién no. Y sabemos quién se atreve a abrir su boca y alabar al Señor con el corazón, aunque el que esté al lado mío no lo haga. Cada uno de nosotros sabe quién es. Le voy a hacer un chiste sano. Usted sabe que el Señor pone ángeles alrededor de nosotros y nos defienden. Y están ahí constantemente pendientes de que esté cuidado y protegido. Eso es así. Pero usted sabe que hay algunos hermanos que son tan fervorosos, constantemente están alabando al Señor, o luchando, o orando, o clamando, y los ángeles alrededor de él están constantemente despiertos porque él está constantemente viviendo una guerra espiritual. Pues sabe que también hay otros hermanos que ni oran, ni leen la palabra, ni hacen nada. ¿Y sabe qué están haciendo los ángeles alrededor de ellos? Estoy aburrido, estoy bien flojo. Estoy aburrido de estar alrededor de él, nada pasa alrededor de su vida. Pues eso es real. ¿Usted sabe cuántos ángeles? ¿Usted sabe cuál es el tipo de ángel que usted tiene a su alrededor? Es un ángel aburrido que está al lado suyo diciendo, no le pasa nada. O tiene ángeles a su alrededor que están constantemente ayudando, animando, fortaleciendo, exhortando a otro. O tiene un ángel al lado diciendo, ya será hora de irnos a dormir, porque no hace nada. Hay un efecto espiritual a tu alrededor. Pues hermano, así mismo sucede cuando fallamos, pecamos y no hay arrepentimiento. El arrepentimiento en el Señor es crucial. No hay alternativa de que no haya arrepentimiento para poder ir al cielo. Para poder ir al cielo hay que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que perdonó mis pecados y que voy a ir al cielo cuando el Señor venga a recogernos. Usted sabe que no hay otra opción. Podrán decir, pero mira, Judas se arrepintió, pero se murió, se ahorcó él mismo.
¿Usted sabe por qué? Porque ese arrepentimiento no fue en Cristo. Él se arrepintió de lo que había, por lo que hizo, pero no recibió perdón porque él mismo entendió: yo le fallé al Señor, no tengo opción. Pero usted sabe que Pedro dijo: yo también le fallé y lo traicioné igual que Judas. Pedro no fue más lindo que Judas. Pedro también lo negó. Lo mismo que hizo Judas, lo único que Pedro se arrepintió y esperó que el Señor perdonara su pecado. Y confió. Ese arrepentimiento fue para vida y el otro arrepentimiento fue para muerte. ¿Sabe cuánta gente se arrepiente de qué vida más miserable yo he vivido? ¿Y sabe qué hacen? Se suicidan. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento no fue para vida. Porque usted cree que el Señor nos exhorta constantemente a que cuando veamos un hermano en mucha aflicción, le abramos la puerta a la esperanza. Porque usted sabe que puede inclinarse a suicidarse. El enemigo es muy astuto y te llena la cabeza de cosas para que te suicides, porque él lo que quiere es dañar la vida de la gente. Pero en el Señor quiere que haya un arrepentimiento genuino. Y cuando un arrepentimiento es genuino es cuando no vuelvo a hacer lo que hacía. ¿Entendió? Eso es un arrepentimiento genuino. Pero si yo sigo practicando lo mismo, realmente no me he arrepentido. Cuando tú realmente te arrepientes, eso no lo vuelves a hacer. Tú dices: yo no vuelvo a cometer el mismo error, no vuelvo a caer en lo mismo, y aunque sea tentado, no lo voy a hacer, porque hubo verdadero arrepentimiento. Pero si yo vuelvo a hacerlo, es que todavía no ha habido arrepentimiento. ¿Entendió eso? Amén. Pues el Señor lo que quiere hablarnos hoy es de algo muy importante para su vida, para nuestra vida. Y es un principio bien simple que todos lo conocemos y lo decimos y se lo repetimos a otros, pero realmente no hemos puesto a pensar cuando el Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice ahí el pasaje: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Usted sabe que muchas veces nosotros nos paramos en la posición de: mira lo que hizo el hermano fulano, o mira lo que hizo el vecino, o mira lo que hizo mi compañero de trabajo, y decimos: ese hombre no se necesita, no merece perdón, o no merece que tengan compasión de él. Y nos paramos en la posición, nosotros creyéndonos que a nosotros nunca nos va a pasar. Nunca se ha parado en esa posición. No, a mí no me pasaría nunca, porque es lógico. Y nos paramos en la posición de juez. El Señor no nos mandó a ser juez. El Señor nos mandó a predicar el evangelio de la esperanza, de que en Cristo sí se puede, de que con el Señor las cosas son distintas, pero no a ser juez. Y el mismo Cristo no mandó a nadie más. El mismo Cristo dijo: no juzguéis para que no seas juzgado. Nos podemos parar en esa posición de: no, es que yo llevo tantos años en el evangelio, a mí ese tipo de cosas nunca me van a pasar. Y pararnos en esa posición. Usted sabe que si yo me paro en una posición de juez para juzgar a alguien, va a llegar el momento en que yo voy a ser a quien van a juzgar. Es lo que está diciendo el Señor ahí. Mientras tú no te pares en la posición de juez, no vas a ser juzgado. Pero dice la Escritura: con el juicio con que tú juzgas, será juzgado.
y con la medida con que medís, va a ser medido. Cuando uno dice, no, ese es lo que se merece, que no le den nada, que no se le dé, que le vaya mal. Hermano, ¿sabe que en algún momento podemos estar en la misma posición? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a recibir? ¿Misericordia? No, no vas a recibir misericordia porque tú no diste misericordia. ¿Recuerdan que no se puede sacar del banco lo que uno no ha depositado? Pues no puedes pedir misericordia si tú no has depositado misericordia. Si tú no has depositado perdón, si tú no has depositado amor, si tú no has depositado bondad, cuando necesiten sacar de ahí para ayudarte en el préstamo que necesitas, ¿qué te van a decir? No, usted no tiene nada aquí, no se le puede ayudar. ¿Por qué? Porque yo no he depositado. Cuando la Escritura dice es mejor dar que recibir, te está diciendo da para que en el momento que tú necesites tengas, recibas. Cuando el Señor dice que pongas tus tesoros en el cielo, se está refiriendo a todo aquello que sobrepasa el dinero, todo aquello que sobrepasa el poder, todo aquello que sobrepasa tener autoridad. Usted sabe que por encima yo puedo tener todo el dinero del mundo, pero yo no compro la salud. Yo puedo ser el hombre más poderoso del planeta, pero yo no puedo comprar la seguridad. ¿Por qué? Porque eso no se compra. Ese tipo de cosas usted no la puede comprar. Ahí es que yo tengo que depositar. Cuando yo necesite poder recibir. Dice ahí, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Pues ¿qué pasa? Venimos al Señor. Pudimos haber sido el esposo más malo del mundo. Pudimos haber sido la esposa más villana del mundo. Pudimos haber sido el hijo más ingrato. Podemos haber sido la hija más desobediente. Venimos al Señor, le decimos, Señor, te dejo todos mis pecados, ahí están. Cuando vienes a ser esposo, cuando vienes a ser hijo, cuando vienes a ser papá, cuando vienes a ser otra etapa en tu vida, usted sabe que todo aquello que tú juzgaste, traté mal a mis papás, no me importó cómo fueran, no me importó quién fuera mi esposa, no me importó quién fue mi esposo. Usted sabe que puede tener consecuencias de ese pecado viejo. Cristo te perdonó por eso que hiciste. Pero hermano, hay algo que no cerraste. Hay algo que realmente no cerraste y fue haberte arrepentido de eso que sucedió en tu vida. ¿Usted sabe cuántas veces hemos sido un hijo ingrato o le pudimos haber fallado a nuestros papás? Usted sabe que si yo no me arrepiento de eso, quizás yo voy a vivir las mismas consecuencias con mis hijos, porque no cerré ese círculo. Permití que eso fuera. Pues Señor, tú sabes, está en todos los paquetes de perdón que te di, ahí están, pero realmente no hubo arrepentimiento en tu corazón de esa situación en tu vida, y el Señor tiene que hacer que esa situación en tu vida vuelva para que haya arrepentimiento en tu corazón. Wow, Señor, lo que yo le hice a mis papás, lo que yo le hice a mis mamás, o lo que yo le hice a fulano, o lo que le hice a mengano, no hubo arrepentimiento. Pues tienes que chocar contra lo mismo, porque en tu corazón el que hagan eso no era nada, yo lo hice y aquí estoy, el Señor me perdonó. No hubo arrepentimiento. Y aunque el Señor se olvidó de todo eso, yo cargo con consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? De que si yo permito, esto es un ejemplo, si yo permito que mis hijos vivan con
una mujer o con un hombre sin haberse casado, ¿usted sabe que yo estoy haciendo? De que mi hijo entienda, ay, yo sigo en la iglesia, esto no es tan malo, puedo seguir adelante. ¿Sabe qué va a hacer con sus hijos? Que cuando sus hijos vengan a decirle, papi, yo me quiero ir a vivir con fulana. No, hijo, no debes hacer eso no es bueno. Dice, papi, pero ¿y tú lo hiciste? Yo me voy. Solamente venía para que supiera. ¿Qué yo estoy provocando? ¿Qué yo estoy sembrando en mis hijos? Yo no cerré el círculo. Aunque el Señor me perdonó, eso fue vieja vida. Pero ¿qué se sembró en mí? Algo que nunca cerró. Algo que realmente no hubo arrepentimiento en mi corazón de ese tipo de actitud que yo traigo, o que yo cargo, o que yo camino con ella. ¿Qué estoy haciendo? Algo se sembró mal en mí. Y el Señor tiene que coger eso, de esto hay que sacarlo y hay que corregirlo. Estás perdonado de eso, pero si tú no entiendes que lo que hiciste fue pecado, vas a permitir que todos sigan pecando. Imagínese que un pastor camine por esa vía. Se casó, se estuvo viviendo con esa mujer, se casó y no cerró ese círculo. Cuando llegue el momento, dice, bueno, hermano, usted lo puede hacer, pero bueno, pues no debe funcionar en la iglesia, te da otras alternativas, pero la gente empieza a hacerlo y no los confronta porque él mismo todavía no ha cerrado su círculo. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Va a caminar en la misma práctica y se va a escuchar, no, en la iglesia del pastor Bellón eso se puede hacer porque eso no es nada. El Señor bregará con eso. Y toman una actitud liviana porque la persona al frente era liviano en ese sentido. Así, hermano, en cualquier pecado en mi vida, si yo no cierro el círculo, si yo no me arrepiento de verdad, Señor, perdóname. Si necesito hablar de mi papá y decirle, te pido perdón por lo que te hice tal vez, tal fecha, y no lo cierro, esa puerta se va a quedar abierta y por ahí, por la liviandad en mi corazón, por la falta de arrepentimiento, yo estoy provocando que mis hijos, mi esposo, mi esposa, lo que fuera, caminen por lo mismo porque yo no lo he cerrado, yo realmente no me arrepentí. Y hermano, no estamos hablando de que el Señor te acusa de lo que hiciste, ya el Señor lo perdonó. Pero tu vida quedó dañada. Viniste al Señor con una parte de tu vida dañada. Asimismo, un hijo que falló a sus padres, ¿sabe qué puede enfrentarse en el futuro? Que sus hijos también le fallen. ¿Por qué? Porque él no sabía realmente cómo trabajar con sus hijos en esa área, porque era una área dañada en mi vida. Estaba mal, no la cerré, pues me enfrenté con la misma situación y tuve que arrepentirme, porque el Señor lo que quiere es enfrentarte ahí y decirte, arrepiéntete de eso, que tú sientas el dolor que se sintió cuando tú cometiste la falta. Y uno dice, pero es que eso no es lo que el Señor, yo he aprendido. Es lo que hemos estado recibiendo por años. Yo cojo todos mis secretos y mis pecados, se los traigo al Señor, los reconozco como mi Señor y se acabó, amén, se acabó el pecado. Eso el Señor me lo perdonó. Pero ¿cómo yo quedé si no abrí mi corazón? Y digo, Señor, transforma mi vida. El Señor te recibe tal y como es, con el pecado más feo que tú tengas, el Señor te recibe para cambiarte. Hay pecados que el Señor los cambia de la noche a la mañana, pero hay otras cosas que el Señor dice, no, tú tienes que sufrir eso, porque si la pasas muy fácil, vuelves a pecar otra vez. ¿Usted sabe por qué el Señor decidió que Israel pasara desde Egipto hasta Israel? La distancia eran 6 días. Tardaron 40 años. Porque el Señor decía, si yo llevo a esta gente por el camino corto, viran,
Viran rápido para atrás cuando venga el primer problema. Y el Señor decidió llevarlos por la vía larga para que ellos tuvieran una intimidad con Dios. Pues así es en nuestra vida. El Señor a veces nos lleva por el camino más largo, que uno dice, Señor, pero si aquí al lado es fácil, es rápido. El Señor dice, no, tú necesitas venirte por acá, pasar 40 años en esta área para que tú aprendas lo que tienes que aprender. Si te llevo por ese caminito fácil, no lo aprendes y vuelves a pecar otra vez, porque no lo sufriste, porque no padeciste eso. Aunque el Señor sabe que tú dices, Señor, voy a tener que caminar todo esto y depender más de ti, el Señor te dice, no, en esta situación, en esta área en tu vida, te voy a llevar por el camino corto, porque ya tú lo entendiste. No necesitas pasar por la vía larga. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Pues cuando dice la Escritura, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Usted sabe que el Señor ahí no estaba hablando de que si estabas después de convertido o antes de convertido. El Señor estaba diciendo una verdad. Estés convertido o no estés convertido, hayas reconocido a Cristo como tu Salvador o no hayas reconocido a Cristo como tu Salvador, dice, con la misma vara con que juzguéis, seréis juzgados. No importa si eres cristiano o no eres cristiano, con la misma vara con que tú midas, vas a ser medido. Por eso dice ese versículo, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, serás medido. Si no tuviste misericordia de cualquiera de esas áreas en tu vida o de las que el Señor te ponga en el corazón, ya sea infidelidad matrimonial, ya sea desobediencia a los padres, ya sea idolatría, ya sea falta de perdón a alguien, cualquiera que sea el caso, si yo no ha habido arrepentimiento real en mi vida en una de esas áreas, en el área que el Señor te ponga en el corazón, hermano, te va a chocar más adelante. Vas a chocar con la misma situación más adelante. El pueblo de Israel llegó un momento, se quedó sin agua y se quejó, gritó, peleó. Y el Señor, ¿qué hizo? Le dio agua. Le dijo, está bien, yo te doy agua. Y cogió el agua que tenían de frente y dice la Escritura, Moisés cogió un pedazo de árbol, lo tiró dentro y aquellas aguas se convirtieron de salada a dulce. Y el pueblo pudo comer, beber, dice la Escritura. Más adelante están ellos diciendo, no hay agua, quiero agua. Y ya lo estaban exigiendo como, ¿para qué nos trae aquí? Mejor que no hubiéramos quedado en Egipto que venir aquí a estar sufriendo esto. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, golpea la peña para que bote agua. Y va Moisés, plac, plac, el agua sale y beben agua. Más adelante vuelve otra vez. ¿Y sabe qué pasó? El Señor le dice a Moisés, el pueblo se está quejando que necesitan agua. Ve ahora y háblale a la peña. Allá va Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Pla, pla, le da 2 golpes a la peña. Y el Señor le dijo, yo no te dije que le hablaras, no que la golpeara. ¿Qué había pasado en la vida de Moisés? Se había contaminado con el mismo pueblo. Moisés decía, ¿saldrá agua de esta peña? Dice la Escritura que eso le causó a Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida. Y uno dice, Señor, pero qué injusto. Dice, no es injusticia. Es que el mismo Moisés había llegado a contaminarse de tal forma que ya estaba dudando si de verdad o no. ¿Cuántas plagas no vio Moisés? Muchísimas. Ver abrirse el mar rojo, muchísimas. Y todavía pensaba, ¿saldrá agua de esta peña? ¿Cómo tú vas a decir eso? Pero vamos a ver un pasaje más. Vamos a buscar en 2 de Samuel. Capítulo 12.
dice ahí el versículo 9. Vamos a ver ese capítulo un par de veces, pero quiero que lo veamos de esta forma. Versículo 9 de Segunda de Samuel, capítulo 12. Ustedes recuerdan el pecado de David. Adulterio. Capítulo 12, Segunda de Samuel, dice en el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Geteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y dice el versículo 10: por lo cual ahora, escuche lo que dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Escuchó lo que dice ahí? Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. El mal que había provocado David le trajo consecuencias. Si usted lee un poquito más abajo, cuando dice que David se arrepintió, y ese es el versículo 13. Cuando dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Qué hizo David? Se arrepintió. Y dice al momento, dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado. ¿Qué pasó? Si tu pecado yo lo voy a perdonar, no hay problema. Pero David tenía un problema en su corazón que no se resolvía simplemente con el arrepentimiento aquel que estaba dando David. Dice: no, para tu pecado es perdonado, no hay problema. Pero dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Le estaba diciendo, tú no vas a morir, pero tu hijo sí va a morir. Porque el Señor siempre ha dicho, la paga del pecado es, alguien tiene que morir. Cuando el Señor le dijo al hombre, la paga del pecado es muerte, le estaba diciendo, alguien tiene que morir. Porque si pecas, mueres. Y eso lo determinó Dios, punto y se acabó. No importa que sea en el Viejo Testamento, sea en el Nuevo. Dios dijo, el alma que pecare, morirá. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cogió a su hijo y dice, el único que puede hacer de que el hombre no muera es Jesucristo. Por eso trajo a Jesucristo, porque alguien tenía que morir. ¿Entendió eso? Que Dios pudo haber dicho, no, de ahora para adelante, de la fecha tal para adelante, pues esos no van a morir. El Señor determinó desde la creación del mundo, el hombre que pecare morirá. Pues para el Señor poder hacer cumplir esa verdad, puso a Cristo y le dijo, pues entonces alguien tiene que morir, Cristo va a morir. ¿Usted sabe que ahí se ve Cristo reflejado? David estaba siendo perdonado de su pecado, pero alguien tenía que morir. Y en este caso iba a morir su hijo. Usted sabe que espiritualmente en mi vida, si yo peco en algo y no lo corrijo, ¿sabe quién va a sufrir las consecuencias de eso? Mis hijos. No importa que sea un hijo natural o un hijo espiritual. Yo puedo estar enseñando como pastor a que otros sean líderes. Pero si yo tengo algo dañado en mi corazón, eso voy a enseñar. Porque
Sí, Dios es bueno y todo eso, pero en estas situaciones así es que se maneja. ¿Qué yo estoy enseñando? Lo que está dañado en mi corazón, no una palabra limpia y pura. Alguien tiene que morir. Pues hermanos, si no muero yo, voy a sembrarle a mis hijos que mueran con eso, que aprendan a vivir, quizá practicando la mentira, quizá siendo deshonestos, quizá siendo engañadores, porque ¿qué es lo que sucede cuando yo no dejo o no me arrepiento de algo? Es que eso sigue ahí y yo sigo, cuando tengo que dar un consejo con respecto a eso, lo adorno, porque es que si me juzgan, pues sepan que darle la contestación y no le enseño una verdad pura. Por eso la Escritura dice que cuando juzgues, juzgues con justo juicio, y eso no todo el mundo lo puede hacer, pero el Señor te dice juzga con justo juicio. ¿Por qué? Porque alguien va a morir. Usted sabe que muchas veces pensamos el yo no instruir a mis hijos en el Señor, enseñarles la palabra, enseñarles a caminar en lo que es correcto, que lo único correcto debajo de la tierra es la Escritura, no hay otra cosa. Aunque yo crea saber todas las contestaciones, lo único verdadero es la palabra de Dios. Si yo no enseño a mi hijo a caminar en tener temor de Dios, ¿sabe que lo estoy sentenciando a muerte? Si yo le enseño algo simple, si yo le enseño a mi hijo a que no hay que ir a la iglesia, ¿qué estoy haciendo con él? No hay que ir a la iglesia, eso lo enseñó mi papá, aunque tú no se lo dijiste. ¿Qué aprendió ese muchacho? A que no hay que ir a la iglesia. Más aún, eso es una sencillez. Si cada vez que voy o mi hijo me ve así, comprando algo en Walmart, lo compro, me lo llevo y de repente me di cuenta que me llevé algo más, no con intención, nadie está diciendo que usted es un ladrón. Y tú dices, anda, pero si yo no pagué esto, ¿quién lo oyó? Mi hijo. Él está ahí, no lo pagaste. Y tú dices, bueno, ya está afuera, me lo llevo. Ellos bastante que nos jodan cada vez que, y le dan un montón de explicaciones de por qué razón yo me lo llevé. ¿Sabe qué va a hacer mi hijo? En un momento que él intencionalmente tampoco lo hizo a propósito. Pues lo que hay que hacer con esto, como ya está afuera, pues me lo llevo. Y eso le crea en su corazón que un día que necesite algo, dice, pues yo pago esto y aquello no lo pago y pues me lo llevo porque ya está afuera. ¿Qué sigo? ¿Qué hice con mi hijo? Le enseñé lo incorrecto, aunque supuestamente tenga todas las razones para hacerlo como lo hice. Pues así mismo alguien va a morir o alguien va a tener que ir a la cárcel, como usted lo quiera llamar. Pero ese efecto es lo que el Señor le estaba diciendo a David. No hay problema, yo te perdono, pero alguien tiene que morir, porque lo que hiciste trae muerte. Lo que hiciste te va a guiar al mal. Lo que hiciste te va a dañar. Si no se cierra ese círculo, ese daño va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta que tú no te pares en el nombre del Señor y haya arrepentimiento en eso que sucedió. Aunque el Señor me perdonó, muchas veces pensamos, pero Señor, si ya yo camino contigo, ¿por qué tengo que estar viviendo con tal problema o con tal situación? En vez de jugar con justo juicio y decir, Señor, ¿qué es lo que me estoy perdiendo? ¿En qué es que estoy fallando? ¿Qué fue lo que hice mal? No automáticamente proclamarte inocente, no guilty, que es lo que nos gusta hacer. Yo no tengo culpa de esto, pues esto a mí me pasa, pero esto no hace sentido. Si pasa en tu vida, es que algo el Señor quiere enseñarte. La Escritura dice que veas al Señor en todos tus caminos. Dice, reconoce al Señor en todos tus caminos, dice la palabra. ¿Qué nos está diciendo? En todo lo que pasa en mi vida tengo que pensar,
¿por qué habrá pasado esto? Hermano, y no es para decir, esto pasó porque fulano me hizo, porque mengano me dijo. No, hermano, si el Señor nos ha enseñado que todo lo que suceda, yo tengo que ver en qué yo fallé. ¿Cuál es la parte que el Señor quiere arreglar en mí? No la parte que quiera arreglar en Él, la que quiera arreglar en Él, que la arregle. Pero en mí, ¿qué hay que arreglar? Pues mire qué interesante, porque David tuvo que cargar con consecuencias. Él pasó la vergüenza de que sus hijos o su hijo se acostó con sus hijas en el techo del palacio. Todo el mundo lo viera. ¿Qué sufrió David? Que mataran a su hijo mayor, otro de sus hijos. Y así David siguió cargando con consecuencias de su pecado. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Pues si eso es importante, que el Señor dice, con la misma vara con que midas, vas a ser medido. No es bueno pararnos en la posición de juez, porque esa posición nos está diciendo, hoy yo soy tu juez, eres culpable. Va a llegar el momento en que la posición se va a cambiar y va a haber otro que va a ser tu juez y te va a decir culpable. Dice, pero no, es que tienes que saber las razones, tienes que saber por qué llegué hasta aquí, tienes que saber por qué sucedió. Y el juez te dice, no importa qué razones tenga, eres culpable, porque con la misma vara con que me diste vas a ser medido. Por eso es tan importante entender todo lo que yo haya hecho. Usted no ha tenido momentos en que usted viene a su mente algo que usted hizo y tú dices, wow, ahora que yo soy papá, yo entiendo lo que se siente. ¿No te ha venido a la mente decir, wow, lo que yo le hice a mi papá o a mi mamá? Cuando eso viene a tu mente, el Señor te está diciendo, arrepiéntete de eso. Si tienes que ir donde ellos y pedirles perdón para que te sientas mejor, hazlo. Pero tu arrepentimiento tiene que ser real y enseñarle a tus hijos, esto que se hace está mal. Tu hijo te dice, pero tú lo hiciste y estuvo mal. No importa cuándo, estuvo mal. Y eso me va a traer consecuencias de tal forma si no se corrige. Y si tu hijo no lo entiende, tienes que estar bien pendiente de que lo entienda. Porque está caminando por un camino muy fino. Pero miren qué interesante. Empieza en el capítulo 12, versículo 1. Dice, versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo él le dijo, esto es el momento en que Dios le manda a decir a David y a confrontarlo con el pecado que había hecho. Miren lo que dice. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Versículo 2. Usted sabe que la forma de ir al rey para presentarle los problemas y las dificultades era pues decirle, mira, sucedió esto, y cortarle la historia para que entonces el rey determinara qué iban a hacer en ese caso. Así era Moisés también, se sentaba y decía que venía todo el pueblo y estaba tan cansado que Yetro tuvo que decirle, mira, lo estás haciendo mal. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Porque esa era la función del rey, y el rey, además de ir a la guerra, también tenía que estar juzgando qué va a pasar con el pueblo. Pues entonces Natán el profeta viene y le cuenta esta historia después que David había adulterado. Le dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Sigue conmigo, el 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para aquel caminante, ya que había venido a él.
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Fácil, ¿verdad? Qué cómodo. Yo no voy a sacrificar ninguna de las mías. Pero eso es otra enseñanza. Pero dice el versículo 5, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. David se enojó, dice, mira, el que hace eso no tiene perdón. ¿En qué posición se paró David? La posición de juez. Mira, dice Natán, dice, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Qué declaró David? Tiene que morir. No tiene solución. El veredicto es que muera, porque hizo eso. ¿Cómo va a coger la única oveja que tenía aquel hombre, que era casi un hijo, y la mata cuando el otro tiene cientos de ovejas? Mira, lo que necesita es morirse. Y usted sabe que nosotros de repente, cuando nos traen un problema, somos bien eufóricos. No, esto es lo que hay que hacer con ese. Ese no tiene perdón. Si te ponen a Obama Bin Laden de frente, ya está muerto. Pero ¿qué tú le hubieras dicho? Tacho, a los leones, que lo mate. Mató demasiada gente. Y el Señor te dice, no, yo lo voy a usar para predicar el evangelio. ¿En qué posición tú te paras? No, ¿cómo va a ser? A él, no, eso hay que matarlo. Esas cosas hay que matarlas cuando chiquito. Antes que sea peor. Pero usted sabe que eso lo vemos en este tiempo, esa posición. Pero usted sabe que eso era lo que se merecía Pablo, porque Pablo mataba a la iglesia. Pablo se merecía que también le tumbaran la cabeza. Pero ¿qué hizo Dios con Pablo? Le dijo no. ¿Qué hizo Dios con la mujer? ¿Qué hizo Cristo con la mujer adúltera? ¿Qué se merecía? La ley decía, si eres adúltera y eres cogida en el acto, hay que matarte. Pero ¿qué hizo Cristo? Dice, no, ni yo te juzgo, vete y no peques más. Cuando le dijeron los discípulos a Cristo, Señor, ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo y acabe con toda esa gente? Y Cristo le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a condenar el mundo, yo vine a que el mundo fuera salvo. ¿Usted sabe cuántas veces nos paramos en la posición de juzgar al otro? Muy fácil, muy cómoda. Nos paramos en esa posición. El Señor no le agrada. Los hijos de Dios no estamos para estar juzgando a la gente. No importa quién sea, cómo practique, qué cosas haga. Nosotros no estamos para estar juzgando a la gente. Nosotros estamos para darle esperanza, para que cuando necesite tú puedas extenderle la mano. Pero no para estarlo juzgando y decirle, tú no tienes solución. No importa quién sea, el Señor puede ser solución para él. Pues David se paró en la posición de juez y dijo, tiene que morir. Y entonces dice el versículo 6, dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo. David estaba creando su propio juicio. Él no sabía, él pensaba, no, chacho, yo no haría eso nunca. Hermano, le voy a decir algo. La situación cuando te vuelva a pasar no va a ser exactamente la misma, pero va a ser el mismo efecto. No va a ser el mismo hermano que pasó tal cosa y pasó esto otro con la misma persona. No te va a traer la misma persona. Va a traerte algo parecido, a ver cómo tú accionas. Y dice ahí, el versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y usted puede seguir leyendo. Pero ¿qué pasó con David? ¿No nos ha pasado que nosotros antes de venir al Señor éramos gente que de cualquier cosa nos airábamos? O de cualquier cosa, sin escuchar bien, ya estábamos juzgando una situación. O éramos personas que explotábamos de cualquier cosa. Usted sabe que a veces venimos al Señor y seguimos con las mismas malas costumbres. Me airo de cualquier cosa, te juzgo de cualquier cosa y sigo con eso en mi vida. Dice, pero ya yo soy salvo. El Señor sabe que a veces yo fallo. Y nos paramos en la posición de que el Señor es tan misericordioso que me va a perdonar esa. Y no ha tenido momento en que alguien te dice, mira, perdóname, pero te tengo que decir esto. ¿No le ha pasado? O eso a mí solo. Y te dice lo que quieren decir porque no pueden controlarse ellos mismos. Y usted sabe que aún siendo cristiano les pasa. O te dicen, no, le dije esta mentirita, pero eso no es tan malo. ¿Qué solución tenía? Tenía que decírsela. Y justifican lo que hacen. Usted sabe que ese tipo de práctica, aún después de caminar en el Señor, puedo seguir caminando con ella porque no ha habido verdadero arrepentimiento. Yo realmente no me arrepentí de eso. El Señor perdonó todo lo viejo en mi vida. Pero si esa conducta sigue funcionando en mi vida, ¿qué va a hacer el Señor? Tiene que volverlo a sacar para que tú te arrepientas de eso. Tiene que volver a florecer eso en tu vida para que yo me arrepienta realmente de eso y no volver a chocar con lo mismo. Así es que obra el Señor, no porque no haya perdonado mi pecado. Es que si yo sigo con la misma conducta, el Señor tiene que transformar mi vida. El Señor no quiere que sigamos siendo los mismos. Cuando el Señor dice que el que viene al Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas son. Pues entonces tú empiezas una nueva vida a que tú puedas ser lo que Cristo quiere que tú seas. Si eras una persona rencorosa, pues que no seas más rencorosa. ¿Cuántos creyentes no hay con que uno ofendió al otro en el pasado, antes de venir a Cristo? No, yo no perdono a fulano, aunque es mi familia, porque es que lo que hizo me hirió mucho. Vienen al Señor y dicen, van a donde ese fulano y dicen, te pido perdón porque ahora yo soy cristiano y yo quiero dejar mi pasado atrás. Fine. Pero de repente tienen un problema con un hermano, con un familiar otra vez, y vuelve el mismo rencor otra vez. No es que me hirió, es que me hizo. Es que mira, Señor, tú sabes, yo lo perdono, pero yo no puedo olvidar eso. Tengo que alejarme de él. ¿Qué estoy haciendo? Lo mismo que era antes. Y el Señor te dice, pues entonces tengo que bregar con eso. Yo te perdoné todos tus pecados, pero si tú sigues con la misma conducta, tengo que corregir eso. Si algo hay dañado en tu corazón, tengo que bregar con eso. Y esa conducta que tenía, tengo que bregar con eso. Y quizás tengas que pasar lo mismo que pasaste con tu papá, con tu mamá. Hay un proverbio humano que dice, hijo fuiste. Y cuando eres papá tú dices, ya sé lo que se siente cuando un hijo te dice tal cosa. O cuando un hijo te dice, me tienes harto, estoy cansado de oírte. Y tú dices, pero si lo hago por su bien. Entonces te acuerdas de que una vez tú también le dijiste a tu papá, estoy harto de que me estén diciendo, yo quiero ser independiente, tú no me dejas, tú me ofendes o tú me, lo que fuera. Entonces tú te das cuenta y dices, pero si lo hago siempre por su bien, ¿cómo que yo lo ofendo? Es momento de recapacitar y decir, oh wow, cuánto mal yo hice. ¿Qué fue lo que yo hice? Y que haya un arrepentimiento genuino. Se me fue el tiempo. Dice la Escritura,
Libro de Gálatas, capítulo 6. Dice el versículo 6, y con esto terminamos. Capítulo 6, perdón, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y mire lo que dice próximo: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, considerándote a ti mismo. Una mala práctica que muchos creyentes podemos tener es que cuando viene alguien a pedirte un consejo o a pedirte, mira, ¿qué tú crees de tal cosa?, juzgamos rápido y no pensamos, si yo estuviera en esa posición, si a mí me pasara eso, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? Es lo que el Señor está diciendo. Cuando el Señor dice que la regla de oro es que hagas con otro lo que te gustaría que hicieran contigo, pues Pablo está diciendo en esa escritura, mira, cuando juzgues una situación, considérate a ti mismo. En otras palabras, con la misma medida con que midas, vas a ser medido. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si en algún momento la rueda de la vida, hay momentos que yo estoy arriba en la rueda, pero hay momentos que yo estoy abajo de la rueda. Cuando me toque estar abajo, ¿habrá misericordia? ¿Habrá perdón? ¿Yo realmente me he arrepentido de mi conducta, de cómo hago las cosas, para yo poder sembrar y depositar lo que yo necesite en el futuro? No es que si tú necesitas en el momento, cuando una persona se sienta a juzgar, lo que viene a su mente, yo voy a juzgar porque hoy yo no tengo, eso a mí no me pasa, eso a mí no me ha pasado. Y juzgamos con la mentalidad de dónde yo estoy hoy. Y decimos, no, yo no soy el que estoy en esa posición, así que la Biblia dice que el que peque de esa forma, mira, mejor que se pierda. Y el Señor no es eso lo que está diciendo. El Señor está diciendo, cuando tú estés en esa posición, cuando vayas a aconsejar, cuando vayas a hablarle a otro de que está pasando una situación complicada, dice, recuerda, júzgate a ti mismo, considérate a ti mismo. Cuando llegue el momento, aunque uno piense en ese momento, no, yo nunca estaría en esa posición. Eso le pasó por bobo, eso le pasó por negligente, eso le pasó porque no estaba agarrado del Señor, eso le pasó por muchas razones. Cuando uno es juez encuentra. Pero el Señor lo que dice es, considérate a ti mismo, no sea que también seas tentado. El análisis de la palabra de hoy es, tengo que arrepentirme de todas aquellas cosas que el Señor trae a mi mente que debo arrepentirme. Aquel tipo de conducta, aquello que el Señor enseña en su palabra que no es bueno y quizá yo lo hice, pero no es lo que debo enseñar. Aquello que yo he visto que yo fallé, pero cuando tengo que dar un consejo lo acomodo para no verme tan mal. Todas aquellas cosas que yo pude haber hecho, que de repente todavía hoy sigo chocando con ellas. El Señor quiere un verdadero arrepentimiento. No lo hagas más.
¿Por qué el Señor nos pide eso? Porque si seguimos caminando como estamos caminando, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, a la hora de dar el consejo, a la hora de juzgar una situación, vamos a juzgar según nosotros y no según el Señor. Y el Señor lo que quiere es que cuando juzguemos una situación, lo hagamos correctamente, en orden, y que yo me considere a mí mismo, porque según yo actúo hoy, va a pasar conmigo en el futuro. El Señor quiere pureza de corazón. El Señor quiere que hayan arrepentimientos genuinos, porque no importa aquello que sea, por más pequeño, por más grande que sea, ríndelo al Señor, porque eso te va a hacer libre de tu poder tener una vida limpia y pura en el Señor. Hermano, todo tiene un efecto espiritual, aunque parezca que no. Todo afecta espiritualmente. Y en algún momento, eso que no se ha corregido, eso que está guardado en mi corazón incorrectamente, eso que yo he ignorado por años, en algún momento chocaré con eso. ¿Qué voy a hacer? La pregunta de hoy. Dios te bendiga. Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo. Gloria a Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a tomar este tiempo para cada uno de nosotros individualmente presentarnos delante del Señor. Y usted medite en la palabra que se ha predicado en esta mañana. Prediquen lo que se ha dicho, medite en el mensaje que Dios ha querido traer a su pueblo. Medite en su propia vida. Medite qué parte del mensaje ha tocado sus corazones. Y preséntese delante de Dios. Y como iglesia vamos todos a orar juntos mientras usted ora por usted mismo. A la misma vez usted va a orar por la iglesia porque usted es parte de la iglesia. Ante ti venimos, oh Dios, dándote gracias por la palabra que ha sido predicada en esta mañana. Te damos gracias, oh Dios, por el consejo bíblico, por la exhortación. Te damos gracias, oh Dios, porque tú has sacado el tiempo para hablar a tu pueblo. En esta hora la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, los miembros, cada uno que está aquí en esta hora, está delante de ti, oh Dios, meditando en la palabra que tú has traído. Cada miembro que está aquí, cada persona que está aquí, está analizando qué es lo que tú le has dicho al corazón. Y delante de ti venimos, oh Dios, primeramente pidiendo de tu misericordia, entendiendo que tú has perdonado cada uno de nuestros pecados. Pero entendemos, oh Dios, que necesitamos esos ángeles de los cuales el pastor habló que están alrededor de nosotros. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a reconocer cuál es nuestra debilidad, dónde necesitamos la fortaleza y cómo podemos hacer para seguir triunfantes en el Señor. Pido por cada hermano, por cada hermana.
pido, Dios, de que tu Espíritu Santo los ilumine y nos ayude a cada uno de nosotros a seguir hacia adelante, buscando hacer tu santa y divina voluntad. En Cristo Jesús pedimos estas cosas, Señor. Amén, oh Dios. Y amén, gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Estamos en victoria? Amén, gloria a Jesús. Estamos agradecidos de parte del Señor el poder unirnos una vez más para juntos alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno poderlo hacer así como hermanos, amén, para que el uno del otro podamos recibir ese amor fraternal que tanto necesitamos. Antes de dar culminación, hay un